Felicitaciones por este evento. Mm, Muchos Buenas nervios, me noches imagino. para todos. Mientras se van conectando entonces los demás participantes, queremos contarles que estamos muy felices de poder dar inicio a los talleres precongreso. Soñamos desde hace muchos años con la Sociedad Paraguaya de Psicopedagogía el poder organizar un evento como este. Y como siempre solemos decir cuando hablamos con los colegas que son parte de la REDIP, la Red Iberoamericana de Psicopedagogía, nuestra profesión tiene sus luchas en común en los diferentes países en los que nos encontramos, no solamente en Latinoamérica, también en Europa. Y nosotros logramos conquistar muchas cosas. Pudimos obtener la personería jurídica y hoy este congreso es un logro más que nos demuestra de que tenemos que seguir luchando para que nuestra profesión también aquí en Paraguay pueda alcanzar mayores logros y para que próximamente en una siguiente edición podamos presencialmente. Así que les agradecemos a todos por la confianza, por ser parte de este evento que marca un antes y un después en la historia de la psicopedagogía en Paraguay. Soy Melissa Rojas, para los que no me conocen, vicepresidenta actual de la Sociedad Paraguaya de Psicopedagogía. Le agradezco a nuestro presidente Raúl Morínigo que está presente, a los miembros de la comisión directiva que también están participando activamente aquí y a todos los colegas y las colegas que son socios y socias y también a los alumnos, a los estudiantes y a los colegas que no se asociaron aún pero que están participando, al igual que más profesionales de la salud, brazos abiertos porque nuestra iniciativa busca sumar y unir el trabajo que todos venimos haciendo desde el lugar en el que nos encontramos, porque el trabajo en equipo es el que nos permite alcanzar los objetivos de las terapias, de los proyectos en los cuales nos encontramos involucrados a través del trabajo multidisciplinario. Y bueno, bienvenidos a la primera edición del Congreso Internacional sobre Neurodivergencias, promoviendo las prácticas basadas en evidencia desde la psicopedagogía y la salud. Y sin más, hoy voy a presentar a una de nuestras flamantes invitadas. Ella es Alejandra Balbi, ella está conectándose desde Uruguay. Voy a compartir pantalla para que podamos ver todos juntos un poquitito de su preparación, ¿sí? Ella es PhD, es doctora en psicología, máster en intervención psicopedagógica, licenciada en psicopedagogía, maestra, profesora, investigadora del Departamento de Educación de la Universidad Católica del Uruguay, integrante del Sistema Nacional de Investigadores, editora responsable de la revista Páginas de Educación, presidenta de la Asociación Uruguaya de Psicopedagogía. Sus áreas de investigación son el desarrollo profesional en el campo docente y psicopedagógico, en temas de evaluación formativa y evaluación psicopedagógica y alfabetización específicamente. Así que bien, Alejandra, es un placer para nosotros contar con una profesional tan preparada como vos. Estamos listos para aprender contigo y conocer la experiencia, la vasta experiencia que tenés en todo lo que es el campo del tema que elegiste para nosotros hoy. Bienvenida, el tiempo es... Muchísimas gracias, Mariela. Muchas gracias a todos los colegas, especialmente a la Sociedad Paraguaya de Psicopedagogía, por esta invitación, por esta organización que da mucho trabajo, me consta. Allí lo dijo Melissa y vendría a ser este segundo logo. Yo represento la Asociación Uruguaya de Psicopedagogía, así que somos súper pares y también nos hemos embarcado en este desafío, sabemos lo que significa, pero a la vez sabemos la satisfacción que representa saber que estamos todos allí, aunque no podamos coincidir exactamente en este momento sincrónico.
que nos podamos ver en otro momento. Así que felicitaciones a todos y bueno, es un honor estar aquí participando con ustedes. Bueno, ustedes ya vieron de lo que les voy a hablar. Por allí Melissa decía que una de mis áreas de investigación es la alfabetización. Eh, He hecho un recorrido desde la lectura, la comprensión, la escritura, y actualmente estoy abocada a la parte de vocabulario. Así que es un poco lo que les vengo a presentar, porque además es un tema el que les voy a plantear que es de gran interés para Paraguay y ya van a ver por qué. Además de trabajar en la Universidad Católica como docente, también soy parte de una iniciativa que se llama EVA, Evidencia en Acción, y tiene que ver por mi recorrido profesional, ¿verdad? Allí Melissa decía, si bien soy investigadora y estoy en la universidad, también soy psicopedagoga y trabajé como ustedes en espacios educativos, en espacios de salud, también trabajé como maestra, por lo tanto, mucho que el campo científico, que el conocimiento científico que producimos pueda llegar. De eso se trata Ciencia en Acción. Cómo lograr ponerlo en acción y cómo unir estos dos mundos. Y el cuarto, perdón, loguito que ven de OCSED es una alianza que tenemos que tiene que ver con este proyecto de vocabulario. OCSED es una organización de la universidad, un spin-out de la Universidad de Oxford, que es la que, bueno, también comparte nuestros intereses de hacer ciencia y de al mismo tiempo generar que esa ciencia pueda redundar en productos prácticos, en intervenciones que podamos usar en nuestros espacios educativos. Así que bueno, estoy ahí representando un montón de espacios. Y esta es una imagen clásica que a nosotros nos gusta mucho usar, ¿no? Que habla de esto de los dos mundos, de conectar la evidencia y la acción, ¿no? De este lado, esta imagen podría representar un poco a la ciencia y por otro lado está el campo profesional, ¿sí? Los que estamos en el consultorio, en el hospital, en ámbitos comunitarios, donde no tenemos a veces tan fácil el camino del acceso a la ciencia. Entonces, bueno, de esto se trata este interés de conectar estos dos mundos. Así como en inclusión hablamos de barreras, también en esto de acceder a la ciencia hablamos de barreras, ¿no? Barreras de tiempo, porque leer evidencia científica lleva mucho tiempo. De hecho, las implicaciones prácticas que se derivan de la ciencia no surgen de una investigación en particular, sino que surgen de muchas investigaciones. Por lo tanto, es muy difícil no es posible, es una barrera, porque justamente nosotros nos dedicamos a trabajar con las personas. No tenemos el tiempo para poder dedicarnos a leer la evidencia. Entonces hay una barrera de tiempo, hay una barrera de acceso que no todos los países tienen las bases de datos científicas accesibles, open access, abiertas. A veces hay que pagar, a ustedes les habrá pasado alguna vez que miran un artículo que les interesa y cuando lo quieren abrir lo lleva a un muro de pago, ¿verdad? Entonces tampoco está accesible la ciencia. Después tenemos el problema del lenguaje. La enorme mayoría de la ciencia y de más calidad está publicada en inglés, ¿sí? Y la barrera lingüística también es un acceso. Y la cuarta barrera tiene que ver con la aplicabilidad, porque como estas investigaciones en general se hacen en países que no son de Latinoamérica, Latinoamérica es quien menos logra producir conocimiento científico, no siempre es aplicable los resultados de esas investigaciones a nuestras realidades. Entonces esas son un montón de barreras que hacen que evidencia y acción estén bastante separadas, ¿sí? Que haya una brecha difícil de salvar, ¿sí? Y por eso mi iniciativa, la de mis colegas, es abrir estos canales en la mejor forma posible. Esta persona que ustedes ven acá
es de OCSED, ¿sí? De esta otra organización que les contaba, con las que estamos aliados, de la Universidad de Oxford. Y ellos hablan de esta responsabilidad profesional que tenemos con las personas, ¿no? Dice, los programas de educación, y llámenle de salud también, deben basarse en evidencia. Ya no es suficiente que las personas digan lo que creen sobre un enfoque u otro, ¿no? Tenemos una responsabilidad profesional hacia nuestros alumnos, sus familias y comunidades. O sea, habla de la importancia de que nuestras aplicaciones, nuestras intervenciones estén basadas en ciencia, porque no todo funciona por igual, ¿sí? Es importante que cuando esas suposiciones, ¿no?, que hacemos puedan estar basadas en estudios que han demostrado que hay cosas que funcionan más que otras. Bien, entonces nosotros desde Evidencia en Acción, por supuesto que tenemos programas de formación, como tienen en muchos espacios, ¿sí? En este momento tenemos un curso de dislexia que está basado en evidencia científica. También tenemos próximamente un webinar específico con esta investigadora muy conocida, Nancy Dyson, sobre tema de fracciones. Pero además de eso, tenemos algo que hay uno de ellos que yo se los voy a compartir hoy, porque tiene que ver con el vocabulario, que son expresos de evidencia. Eh, Usamos el sinónimo de expreso por esto del café, ¿sí? En 1 minuto y medio condensamos una metodología, resultados e implicaciones prácticas de un estudio científico. Entonces, de esta manera tratamos de romper una de esas barreras, porque ustedes en 1 minuto y medio se enteran de qué se trata un paper de gran calidad, porque se enteran en español también, y porque además está hecho con lenguaje audiovisual, ¿sí? Los expresos de evidencia están todos disponibles y en este momento tenemos unos 25 o 30 expresos de evidencia. Otro recurso que también tenemos para acercarles la evidencia científica a la acción son recursos directamente para la intervención. Sí, acá les muestro dos categorías, pero hay diferentes categorías y si ustedes van a esos espacios que están en la página web evidenciaenacción.com, ¿sí? No se los digo mucho ahora porque si van a ir a la página y no me van a dejar de escuchar, pero también hay por estas categorías y hay recursos que tienen intervenciones directas para que ustedes puedan descargar y puedan usar, y todas también son derivadas de investigaciones que han sido probadas. Bien, entonces esto de que les voy a hablar hoy surge desde esta motivación que les venía contando. Por eso ustedes notarán que bueno, que quizás mi discurso, mi forma de presentarlo, lo sienten cercano, como si trabajara, digamos, con ustedes, y es porque hace mucho tiempo que vengo orientando mi trabajo en esta romper barreras, ¿no? Que la investigación no sean estadísticas y números y gráficas y resultados que uno no conecta demasiado. Entonces, bueno, vamos a mirar un poquito el por qué, ¿no? Esta importancia del lenguaje, por qué el vocabulario, medio rápido, porque ustedes lo tienen bastante claro. Después voy a ir a algo más aplicado, voy a mostrarles un poco esto de cómo podemos acercar el trabajo de vocabulario tanto en la escuela con el consultorio, y después les voy a hablar de Nelly y del Language Screen, que es una de las cosas que estaba anunciada en la presentación. Y bueno, y con todo eso tenemos el desafío de taller, que no es tan fácil, ¿verdad? En la virtualidad. Así que vamos a tratar de activar el chat, vamos a tratar de participar por el chat. De repente yo le pido a Melissa o a Raúl que si ven que hay un comentario que tiene que ver con una pregunta o con algo que quieran ampliar, si yo no lo veo me avisen, ¿sí? Como para tratar de que no sea una conferencia, ¿verdad? No va a ser fácil, advierto, pero sí los animo, las animo a que a través del chat no duden en interrumpir y pedir más ampliación o volver atrás en algunas cuestiones. Además, yo preparé, sí, dos dinámicas concretas que esperemos que ahí podamos interactuar un poquito más. Bueno, hay un estudio clásico, bastante antiguo,
pero único, único porque fue tan difícil realizarlo que nadie más lo volvió a replicar. Miren lo que hicieron. Siguieron a niños desde los 7 meses hasta casi los 3 años de 42 familias, ¿sí? Durante 1 hora por semana grababan todas las interacciones hasta que cumplieron los 3 años. Imagínense lo monstruoso que fue ese estudio. Hicieron muchas cosas, por supuesto, con esos resultados, pero yo les traigo solo un dato, donde vieron que el niño promedio, ¿sí? Tenía una experiencia de estar expuesto a unas 616 palabras por hora, ¿sí? El niño promedio de asistencia social era el niño, digamos, que vivía en situaciones más vulnerables, socioculturales y socioeconómicas. Fíjense la diferencia con un niño promedio de clase trabajadora, ¿sí? 1.250 palabras por hora, y fíjense la experiencia con un niño promedio de una familia de clase profesional, ¿sí? O sea que durante los 3 años ya la exposición a la cantidad de palabras es alarmante la diferencia. Ni que hablar también todos los resultados que derivaron también del tipo de palabra, de la calidad de palabra, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Em, Nosotros en el 2020, ahí está, en el 2020, hicimos un estudio, está Open Access, si miran aquí el título, Precursores de la competencia lectora inicial en escolares hispanoparlantes de nivel socioeconómico vulnerable. Hicimos un estudio de precursores. Yo supongo que ustedes están familiarizados con el término de precursores, pero por las dudas le voy a dedicar unas pequeñas palabritas, ¿sí? Las habilidades precursoras son las que, ¿no? Por eso la imagen, son las que uno le permite decir antes de tiempo cómo se va a desarrollar esa habilidad. Por eso se relaciona con la identificación temprana, la identificación a tiempo, y por eso cabe bien esto del efecto bola de nieve. Ustedes imagínense, si nosotros no pudiésemos identificar precursores, cuando vemos la habilidad, en este caso de la lectura, porque eran precursores de la competencia lectora, ya es una bola de nieve gigante, ¿sí? Ya vemos que, por ejemplo, en Uruguay a los 7 años, donde los niños ya deberían poder decodificar, no decodifican. Si no decodifican, no tienen una lectura fluida, no tienen buena comprensión, no adquieren nuevas palabras, y por eso esto se conecta con el vocabulario, porque hay un nivel de palabras que las aprendemos en nuestra primera etapa, en interacciones lingüísticas orales, pero luego hay palabras más complejas, de más calidad, que se aprenden en los textos. Entonces, por eso son tan importantes los precursores, porque nos permite identificar cuando la bola de nieve no es gigante, ¿sí? Y usar esto del enfoque de, en vez de esperar el fracaso, poder intervenir a tiempo. Entonces nosotros en ese estudio hicimos lo siguiente. Evaluamos a unos 170 niños cuando comenzaban primer año escolar, que es a los 6 años, creo que estamos muy parecidos, ¿verdad? En Paraguay. Y luego los miramos un año después, ¿sí? Cuando ya los niños habían aprendido a leer. Y por supuesto que revisamos como precursores los que ya la literatura ya se sabe cuáles son los precursores, ¿no? Nosotros queríamos ver en español cómo funcionaban estos precursores y cuál importaba más, porque cuando se hacen estudios de precursores, se habla, a ver, es como que yo les dijera, ¿cuánto pesa? ¿No? Imagínense que el peso total es el 100%, bueno, ¿cuál pesa más? ¿Cuál pesa menos? ¿Cuál no pesa nada? ¿Sí? Y los precursores más conocidos, ustedes habrán escuchado hablar de la conciencia fonológica. Dentro de la conciencia fonológica hay distintas tareas. La habilidad para rimar, la habilidad para sustituir un sonido por otro, ¿sí? ¿Qué pasa con rosa si le saco la S y le ponga la T? Se forma rota, ¿verdad? Esa es una habilidad de conciencia fonológica de sustituir que es más difícil que la de la rima. Va un poco más difícil todavía, que es la de invertir.
¿Qué pasa si amor lo invierto los sonidos en forma Roma? ¿Sí? Es una tarea mucho más difícil. Probamos estas tres tareas. Después probamos una tarea muy simple de escritura, ¿sí? Piensen que eran niños que empezaban primer año. Entonces, primero se le decían letras, que escribieran. Si no fallaban, porque la prueba se interrumpe con determinados fallos, es la prueba de batería 3, Muñoz, por si la conocen. Empezaban palabritas muy breves, de una sílaba, de dos sílabas, y bueno, y ahí seguían escribiendo. Y después probamos una prueba de vocabulario, ¿sí? Entonces, estas tres tareas, digamos cinco, porque las tres de conciencia fonológica son tres subpruebas independientes. Estas cinco tareas las miramos al comenzar primer año y vimos cuánto pesaban en su capacidad para leer. Luego veíamos cómo leían y se hace con un análisis estadístico que se llama regresión lineal, ¿sí? Veíamos cuánto pesaban en la lectura, en definitiva, cuál era la que más importaba, cuál era la que estaba haciendo con más fuerza para que el niño leyera bien, o si lo decimos en un sentido negativo, cuál era la que estaba ausente y estaba haciendo que el niño no leyera bien. Y esto mismo lo volvimos a repetir un año después. Y entonces queríamos ver si se mantenía, si había cambiado. ¿Bien? Entonces acá viene la primera pregunta para hacerles a ustedes. Preguntarles, por ejemplo, vamos por alguna. ¿Creen que alguna de estas tareas no tuvo impacto en primer año? Esa sería como la primera pregunta. O sea, no pesaba en absoluto en relación a la capacidad de leer. ¿Sí creen que todas o creen que alguna no se relacionaba con la capacidad de leer en primer año? A ver, esa sería la pregunta uno. Así que, pero como yo voy a seguir hablando para no trancarnos, la dejo por ahí. La pregunta uno es, ¿todas creen que pesan en la capacidad del niño para leer o creen que hay alguna que no pesa? A ver, Yo creo que depende de qué palabra sea. eran palabras que estaban pensadas para niños de primer año. La prueba Woodcomb Muñoz en lectura, primero les pone dibujitos y les pone la palabra para elegir a cuál corresponde, después le pone dos palabritas, ¿sí? Son palabras sencillas, pensá que es primer año. Yo creo que todas tienen que ver. Todas tienen que ver, se la jugó. Muy bien, de eso se trata. Acá no vale, no importa si la todas tienen que ver y supongo, Raúl, con mucho criterio, tu pregunta tiene base científica, porque nosotros sabemos que la conciencia fonológica impacta en la lectura, entonces, ¿cómo no va a tener que ver? Y por supuesto que la escritura, ¿cómo la escritura no va a tener que ver con la lectura? Y vocabulario se animó, yo no sé si me hubiera animado tan rápido a decirlo, pero él dijo que sí, que todas. Eh, eh, todos estaban en primero los niños, todos estaban en primero, todos tenían 6 añitos, la edad que tienen al comenzar, ¿sí? Todos estaban en la misma situación, todos el primer mes de comienzo del año. ¿Saben por qué? Este fue un estudio derivado de mi tesis doctoral. ¿Vieron cuando les dije la adaptación de la investigación anglosajona a la Latinoamérica o el español? Empezaban a estudios que mostraban que la conciencia fonológica, si bien importa muchísimo para leer y escribir, no tiene ese peso tan fuerte que tenía en inglés. Que la conciencia fonológica en inglés, justamente porque es una ortografía opaca, ¿verdad? Es una ortografía donde no hay una correspondencia perfecta entre grafema y fonema, como sí tenemos en español, tendría un impacto más leve. Y bueno, y miren lo que pasó. La escritura pesaba un 25%, un montón. El vocabulario pesaba un 12%. Tiene sentido, lógico, ¿cómo va a importar más
cómo hablas que cómo escribir para leer. Tiene sentido, pero igual fue interesante ver que tenía un peso. Capaz que ustedes dicen, uy, qué poco, en un 100, un 12, pero les cuento que estos estudios de regresión apenas logran cuando, o sea, decir un 6%, un 7%, un 10% es mucho, ¿tá? O sea que un 25 es un montonazo, lo cual tiene sentido. Cualquiera de ustedes que trabaja con niños, obviamente que si escribe, lee, si no escribe, no lee, o sea, no tiene tanta gracia eso. Lo interesante es ver un predictor que cuando todavía no leen ni escriben y nos importa. Pero a mí, la primera sorpresa, rimas no tuvo impacto. Sustitución tampoco, inversión sí, un montón, ¿sí? Entonces, este fue un primer resultado, lo tuvimos en 2020, después otra colega uruguaya también tuvo resultados parecidos, hay colegas en Chile que también han alimentado, han dado más evidencia a esta hipótesis de que la conciencia fonológica en español pierde su impacto antes que en inglés y que si queremos entrenar en conciencia fonológica para que impacte en la lectura y en la escritura, tienen que ser tareas más complejas, tareas más difíciles, porque nuestros niños rápidamente captan la fonología cuando hay entrenamiento, en contextos ideales, por supuesto, ¿verdad? Por supuesto que siempre hay dificultades. Bien, y ahora vendría la pregunta para decirles, a ver si se animan a pensar, ¿cómo cambió este escenario un año después? Si la conciencia fonológica, hay una hipótesis que a nadie se le va a ocurrir, que es que si rima y sustitución ya en primero no tenían impacto, no van a tener en segundo, ¿no? ¿Qué pasó con la inversión? ¿Qué pasó con la escritura? ¿Qué pasó con el vocabulario? ¿Sí? A ver si alguien se animó a decir algo, ¿no? Bueno, les voy a develar. Esto ya sabemos. La inversión ya en segundo dejó de predecir, ¿sí? Dejó de ser un precursor la inversión. La escritura mantuvo, redujo mucho más su peso y la sorpresa fue que el vocabulario se mantuvo y emparejó a la escritura. Claro, en segundo ya no queríamos tanto ver solo si decodificaba palabritas, también queríamos ver si decodificaba frases, ¿sí? Y también la prueba tenía velocidad, ¿sí? O sea, queríamos que leyera una frase y que no la leyera totalmente silabiante, ¿no? Eso importaba. Entonces, la gran sorpresa fue que el vocabulario se mantuvo, ¿sí? O sea, en segundo año para hacerles el resumen de la implicación práctica, niños a los 7 años se diferenciaban buenos de malos lectores por su nivel de vocabulario. ¿Tá? Así que acá les voy mostrando evidencia que soporta estos datos. Y bueno, y estas eran las preguntitas que les fui haciendo. Entonces vamos a ver un poco, vamos a meternos a qué nos referimos con esto de vocabulario. A mí me encanta esta frase que leí por ahí, que las palabras, ¿no? Saber el significado de las palabras son como los ganchos conceptuales en los cuales se cuelga el conocimiento y entonces le permite a los estudiantes construir conocimiento a través de la expansión de esos ganchos, ¿no? Queremos que aprendan conocimientos nuevos y para aprenderlos necesitan tener palabras que funcionen como ganchos, ¿sí? Por eso me gusta mucho esa imagen de escalar, ¿no? Está aprendiendo y en qué se para en conocimiento de palabras. Pero ¿qué pasa? ¿Alcanza con que estén esos ganchos para escalar con éxito? Bueno, y como somos psicopedagogos, psicopedagogas, sabemos que no, sabemos que es muy importante aprender esas palabras, ¿sí? No es que están ahí y alcanza con acceder. Hay que aprenderlos y para eso también hay que saber elegirlos. Y yo no sé si ustedes conocen esta clasificación de Beck. Beck es una autora, Isabel Beck es la autora yo creo que más prolífica en temas de vocabulario. Y ella para darnos una orientación de cuáles son esas palabras que tenemos que enseñar,
usa esta imagen de la pirámide, donde dice, en la base de la pirámide son palabras comunes, palabras que son familiares para la mayoría de los estudiantes. Me paso a la otra punta, al extremo de la pirámide. En el nivel 3 son palabras tan específicas, tan puntuales de dominios disciplinares, ¿sí? Es como que yo en biología les dijera clorofila, es como que en historia les dijera causalidad, ¿sí? Es como que pasa que causalidad es una linda palabra también para utilizar en otros contextos, pero bueno, ustedes me entienden. Y en el medio de la pirámide, el nivel 2, son esas palabras que son las que ya nos dicen. Tengo otra imagen en español, pero no quería dejar de mostrarles la pirámide, que es la visual original de Beck, ¿no? Entonces dice, palabras de primer nivel, ¿no? Esas de horario básico, no necesitamos enseñarle a los niños, a las niñas, ya sea en las escuelas, ya sea en los tratamientos, estas palabras tan comunes. Miren, acá tengo ejemplos más lindos que no se me habían ocurrido, las de nivel 3, isósceles. Bárbaro que la sepa usar. Si estamos aprendiendo geometría, está, pero en contextos cotidianos para construir conocimiento, para construir como lectora, es poco probable que nos topemos demasiado con la palabra isósceles. En cambio, Beck dice que estas palabras del segundo nivel, este vocabulario más sofisticado, son palabras que los niños y niñas no usarían naturalmente en sus contextos de interacción, pero sí aparecen en los textos. Todo, sí debemos enseñarles, estas deben ser nuestras palabras objetivos, que son los que los ayudar a construir conocimientos, a comprender mejor los textos, a comunicarse de una manera más compleja, más elaborada. Bien, entonces, como decíamos, aunque el gancho ya sepa cuál es, aunque sepamos cuáles son esas palabras, es aprendizaje. No por ello todos pueden escalar, ¿sí? El aprendizaje del proceso gradual es un proceso laborioso. Aprender a una palabra implica conocer su significado, pero no solo, ¿no? Alguien puede definirnos una palabra, pero no necesariamente puede saberla integrar en su discurso, ¿sí? Entonces, hay autores que le llaman esto a traspasar la barrera léxica, cuando logramos que esa palabra la podamos integrar en nuestro discurso. Y bueno, y hay distintas metodologías que tienen base en la evidencia, ¿verdad? Enfoques más implícitos y enfoques más explícitos. Los enfoques más implícitos yo creo que son los que estamos más familiarizados. Ustedes me dirán si en Paraguay también, pero son esos que son de una montaña más natural, no se planifican. Son esos de que cuando estamos leyendo una historia, un texto académico o un texto literario, el niño te pregunta, ¿y eso qué es esa palabra? Enseñarle esa palabra, pero surge y la puede explicar. En cambio, la ciencia en realidad la ciencia recomienda los dos enfoques, ¿verdad? Implícitos y explícitos. Lo que pasa es que los implícitos estamos más familiarizados, por eso no tenemos que hacer tanto énfasis. Los enfoques explícitos, donde tengamos elegidas esas palabras de nivel 2 y donde tengamos una sistematización de en qué niveles las tenemos que enseñar y con qué metodologías, es quizás lo más novedoso y lo que tenemos que enfatizar. Hay un ejemplo muy lindo de enfoques implícitos que tiene que ver con las rutinas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lugar de recordarle a un estudiante que no cerró la puerta todo, el docente podría decirle que lo cierre porque está entreabierto. El docente tiene la palabra y la utiliza en contextos naturales y de interacción. En lugar de pedirle a un estudiante que riegue una planta caída, el maestro podría decirle que la planta se está deshidratando, ¿verdad? Estos son los enfoques más implícitos que aparecen, como decíamos, en los textos o en las rutinas. Vamos a ver enfoques más explícitos. Hay un enfoque explícito que tiene mucha evidencia de sustento, que son los organizadores gráficos, ¿sí? Los organizadores gráficos hay de distintas formas, hay muchísimos.
La definición de organizador gráfico es esto, es como un esquema visual de la palabra. Entonces hay técnicas para enseñar, por ejemplo, a esta le llamamos mapa de palabras, donde está la palabra, donde ponemos la definición, donde usamos la palabra en una oración, donde cambiamos la oración para usar el antónimo, donde la dibujamos, donde hacemos escribir otra oración con un sinónimo, ¿sí? Entonces, este tipo de recursos, ven que es un enfoque explícito, porque nosotros no le vamos a poner cualquier palabra, sino una palabra que sabemos que es desafiante, una palabra de nivel 2, y empezamos a familiarizar. Se dice que los organizadores gráficos nos ayudan a traer la palabra de la memoria conectada con distintas redes de significados. No es que la traemos solo porque la definimos, la traemos porque la sabemos usar, la traemos porque sabemos el opuesto, la traemos porque sabemos un sinónimo, la sabemos porque una representación visual de un dibujo nos permitió recordarla, ¿sí? Entonces eso hace un aprendizaje más significativo. La técnica es de Beck, esta también, que es para ayudar a tomar conciencia a estudiantes, a los pacientes, depende del contexto que trabajemos, el grado de conocimiento que tiene palabras. Porque nosotros podríamos decir, por ejemplo, como hoy el ejemplo, ¿no? Y capaz que te dice, ay, yo la escuché, usa esa palabra, mira, te voy a mostrar cómo la usaría. Y la puede aplicar, la conoce mucho. Y el niño que te dice, nunca la oí, no puedo decirte nada, no la conoce nada. Entonces, esta técnica permite traer una reflexión metacognitiva sobre el conocimiento de las palabras, permite que esto se haga a nivel individual y luego se haga en pares, y los niños entonces discuten sobre el significado de las palabras. Esta es otra doble identidad, le llamamos, ¿no? Y ayuda a los niños a darse cuenta que las palabras pueden tener matices de significado distinto según el contexto, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es solo un disparador. Cuando voy a la plaza con mis amigos, siempre nos sentamos en el mismo banco porque tiene la mejor vista. Ayer acompañé a mi abuela al banco a depositar dinero y tiene muchos ejemplos de esto. Es solo un disparador para ayudar a las personas, a los niños, que a veces el significado que tenemos de una palabra, la definición, puede variar según el contexto. Entonces tengo que hacer una adecuación de ese conocimiento que tengo a el contexto, ¿verdad? Y no es otra cosa que comprensión. Esta es un ejemplo de formar palabras en oraciones que está derivada de la tesis doctoral de Clara Gómez de la Universidad de Granada, que ella es una investigadora en temas de vocabulario y ella diseñó para su tesis doctoral distintos tipos de intervenciones para enseñanza de vocabulario de nivel 2 y esta es una actividad de ellas, ¿no? Simplemente miren las palabras proporcionar, ingenio, trágico, atreverse, aficionado. La otra no sé, creo que sí dice aparato, no estoy segura que diga aparato. Pero entonces los niños tienen que ver cómo se vinculan estas palabras y ella le llamó el uno más uno, ¿no? Entonces, ¿qué significados se forman si uno estas dos palabras? Entonces, hace a los niños a activar los significados de estas palabras y vincularlas en un contexto que tenga sentido. Esta la tenemos en recursos. ¿Vieron que les dije que tenemos una sección de recursos con actividades? Esta la tenemos para que ustedes la puedan descargar, posibles oraciones. Esta es otra que tiene que ver con el antónimo, ¿sí? Entonces, la palabra era pendiente. Miren que es una palabra Clara en su tesis le llama la definición, la selección de palabras de nivel 2 las usó por su riqueza léxica, por su riqueza morfológica, sí, había varios criterios.
Miren qué linda pendiente. Pendiente tiene un matiz para doble identidad, ¿verdad? Porque no solo es la pendiente como, ¿no? Como accidente geográfico, sino que también como está acá, el estar pendiente, ¿sí? Entonces los niños tenían que poner de este lado un sinónimo, ¿vieron como la manito se abraza? Y pone el niño atento. Y de este lado, lo contrario, estar distraído, ¿no? Y acá arma, el padre está atento en la piscina, ¿ven? Y hace un dibujo. Entonces son formas también técnicas explícitas para enseñar el vocabulario. Gradiente semántico. Acá esta también está, la pueden descargar de los recursos, pero lo lindo es que una colega de Uruguay la hizo y tenemos un videíto, a ver si nos funciona bien. Gradiente semántico. Siempre recomendamos partir de palabras seleccionadas en contexto, pero podés hacerlo también de forma independiente. Comenzamos por esas dos palabras antónimas, con significados extremos. Las podemos listar, las podemos compartir en el pizarrón y luego animamos a nuestros estudiantes a poner esas palabras en orden para ir creando un gradiente semántico. ¿Se entendió o pasó medio rápido? Gradiente semántico, ¿sí? Pasamos, tenemos los extremos, tenemos el antónimo, tenemos, perdón, antónimo y sinónimo, no, los extremos de los significados y en el medio le va buscando matices. Esta también la pueden recordar. Esperen que yo ya vi que se me tranca cuando hago esto. Denme un segundito. ¿Alguien quiere aprovechar la interrupción para hacer algún comentario, preguntar algo? Sí, escribió alguien una pregunta, dice, hola, ¿a qué llamamos regresión en este caso cuando mencionaste el porcentaje? Creo que fue al principio, cuando estabas explicando. ¿Alguien que le gusta la estadística, entonces? Te recomiendo, la regresión es un análisis estadístico, ¿está? No tiene sentido, no es pertinente para aquí, pero es algo que se hace con un paquete estadístico. En ese caso, esa vez yo usé el SPSS, que es un software estadístico, y vos vas poniéndole las variables predictoras, le pones entran las precursoras y le pones como variable resultado cuál querés que prediga. Y te arroja el software, te arroja cuál es significativa, la que yo le puse crucecita era porque no era significativa, ¿sí? Cuál sí y te dice cuánto pesa. Eso es el análisis. Hay distintos tipos de regresiones. Si a la persona le interesa ese tema, le recomiendo descargarse el artículo y ahí da más detalle de cómo se hace la regresión y todo eso. Pero bueno, qué bárbaro que haya gente interesada en investigación. Bien, entonces, esto es algo del por qué también, que no creo que los tenga que convencer a nadie de aquí, ¿verdad? Que el lenguaje oral, el vocabulario, ¿sí? No solo tiene que ver con la comunicación oral, que es con lo que en general estamos acostumbrados, que también tiene impacto en el... esperen que tengo que compartir con audio por un videito que les voy a poner ahora también. Que también tiene que ver con la habilidad matemática y también con el desarrollo socioemocional. Quizás estos no se lo habían detenido a pensar tanto, pero hay muchas dificultades de conducta, niños que se enojan, niños que se frustran, y no necesariamente tiene que ver con un problema socioemocional, sino que tiene que ver con una dificultad para expresarse y para comunicarse, ¿sí? Entonces, retrasos en el lenguaje oral puede tener que ver con problemas de conducta y dificultades socioemocionales, por supuesto con incidencias en problemas de salud mental y bueno, y distintas situaciones que, como les digo, me parece que con lo que hemos hablado y con lo que ustedes saben como profesionales, no los tengo que convencer. ¿Qué pasa con el lenguaje? Tiene muchos aspectos, ¿no? Tiene el aspecto fonológico, que es el más fácil de descubrir, cuando alguien no puede pronunciar bien las palabras. En general,
Ese no es el problema de vocabulario que no logramos detectar y en el que no logramos intervenir porque es muy visible, los propios padres se dan cuenta. Pero también tiene un aspecto gramatical, ¿sí? Un aspecto morfológico, el aspecto semántico, que es este que decíamos, ¿no? No solo conocer qué significa, sino los matices del significado. El aspecto pragmático, no todas las palabras, por ejemplo, hablando de pendiente, si acá estuviéramos hablando de matemáticas, seguro que todos evocan en un significado de pendiente, pero si estamos hablando de otra cosa, de repente hubieran evocado el que estaban trabajando allí, ¿sí? Entonces, son muchas las habilidades que los niños van haciendo en el desarrollo para adquirir este vocabulario, muchas habilidades sofisticadas. Y acá nos vamos acercando un poco más a esta intervención que yo les anunciaba desde el título, ¿no? Que tiene que ver con esa etapa de adquisición de vocabulario más temprana. Se necesita escuchar y poner atención, comprender las palabras, comprender las oraciones, procesar el lenguaje para que tenga sentido y significado. Qué difícil que es operacionalizar esto, ¿no? A mí me resulta mucho explicárselo a mis estudiantes, que yo soy docente en psicopedagogía, cuando les digo, piensen ustedes cuando están aprendiendo un idioma nuevo, ¿no? Y superan la barrera de escuchar y poner atención, ¿no? La superaron. Superan la barrera de comprender las palabras, saben lo que significan esas palabras, y entonces pueden comprender la oración, pero no necesariamente están entendiendo de qué se trata, ¿sí? Ahí es cuando uno percibe que la comprensión implica un procesamiento que va más allá de la suma del vocabulario. Entonces, bueno, hay un montón de tareas que tienen que hacer los sujetos que aprenden para lograr esta comunicación. Acá viene esta precisión que yo les decía hoy. Los niños que tienen dificultades del habla, en ese aspecto más fonológico, son en general fácilmente referidos a fonoaudiólogo, ¿sí? Pero las dificultades del vocabulario de las que estamos hablando, que tienen que ver con la comprensión del significado de las palabras, esas están más ocultas. En general, cuando nosotros vemos niños pequeños que tienen dificultades de comunicación, solemos pensar o que no tienen suficiente estimulación en su hogar, o que son tímidos, ¿no? ¿Verdad? O retraídos, o que el tema quizás no les interesa, y todas son ciertas, todas son posibles, pero también puede haber dificultades en la adquisición del vocabulario que quedan ocultas. Bueno, no sé si ustedes, esta es una problemática más de Uruguay, no sé si ustedes tienen esta problemática de asistencia fonoaudiológica. Incluso si tanto el psicopedagogo como el docente llega a detectar la dificultad del lenguaje, para que efectivamente llegue a ser derivado con fonoaudiólogo, pueden pasar hasta 3 años en lista de espera. Entonces, cuando eso sucede, las consecuencias en el desarrollo emocional y en el aprendizaje se cristalizan, ¿sí? Hay una frase en inglés, ¿no? Que habla de esto. Too late, too little, ¿no? De esto de que ya cuando es muy tarde es muy poco lo que podemos hacer. Bien, ¿qué tipo de problemáticas solemos ver nosotras, en general los psicopedagogos, asociadas al lenguaje, al vocabulario, cuando tratamos con estos temas? Vamos a ver esta línea. ¿Ven la línea amarilla? La línea amarilla está representando la comprensión del lenguaje oral, ¿sí? Cómo nuestros pacientes, cómo nuestros estudiantes entienden y por lo tanto se comunican con el lenguaje oral. Como ustedes ven, tenemos hacia más, ¿no? Habilidad en el lenguaje, ¿sí? Hacia arriba, y hacia abajo, poca habilidad con la comprensión oral. Luego, si miramos la línea celeste, tenemos la barrera de la decodificación, ¿verdad? Entonces, si vamos hacia la derecha, tenemos muy buenos decodificadores, y si vamos a la izquierda, tenemos muy malos decodificadores. Esto es un cuadrante clásico de la investigación que entonces, cruzando estas variables,
nos da 4 perfiles, ¿verdad? Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. ¿Bien? Entonces, bueno, acá también los animo un poco a tirar sus hipótesis. Creo que, espero que sea la primera que me va a aparecer, pero acá no tiene ni sentido que nos arriesguemos, ¿no? Si tiene muy buena decodificación y tiene muy buena comprensión del lenguaje, sí, ahí está. Tenemos buenos lectores, ¿verdad? Eh, ¿Qué perfil tenemos si tiene una buena comprensión del lenguaje, o sea, el cuadrante 2, pero tiene una mala decodificación? Pregunta para la gente del chat. ¿Qué les parece? ¿Qué perfil diagnóstico solemos tener cuando el paciente o el estudiante decodifica mal, pero no tiene un problema de comprensión, al menos primario? Podrá tenerlo como consecuencia, pero como estamos hablando de comprensión del lenguaje oral, olvídense, no tiene problema de comprensión para comprender el lenguaje, tiene problema para decodificar. ¿Alguien se animó a decir algo? Pero qué tímida que está. Bueno, ¿la digo? La dislexia. Trastorno de desarrollo del lenguaje, dice alguien. El trastorno de desarrollo del lenguaje depende cuál sea, pero no necesariamente tiene por qué tener comprometida la lectura, la decodificación, no necesariamente. A veces tiene trastorno de desarrollo del lenguaje y trastorno específico de la lectura, ¿sí? Que es el pobre que aparece acá en el cuadrante 3, el que tiene los dos. Pero díganme si no es la definición de dislexia, la definición que hacen, ¿no? El DSM-5, ¿verdad? Es una alteración para decodificar y codificar en ausencia de problemas para la comprensión. Por eso uno de los ajustes curriculares, adecuaciones curriculares más comunes que se hacen para ayudar a las personas con dislexia es que alguien lea por ellos, porque en realidad ellos no tienen problema para comprender el lenguaje, ellos tienen problema para decodificar, ¿sí? Estos niños de acá, volviendo al vocabulario, no tienen problema con el vocabulario. Estos niños de acá, por supuesto que tampoco. Acá están los del doble déficit, ¿sí? Acá están los que tienen problemas con el lenguaje oral y con el vocabulario, trastorno del lenguaje, y también tienen problemas con la lectura y con la escritura, ¿sí? Y bueno, y en el cuadrante 4 son los malos comprendedores, que es un perfil que a mí me encanta. Para mi tesis de maestría, investigué sobre esto, busqué especialmente, ¿no? Hice un screening muy grande, evaluando decodificación y evaluando comprensión, busqué a los que les daba mal la prueba de comprensión, pero este aquí no les daba mal la decodificación, por eso estaban en el cuadrante 4. Su decodificación era buena, pero su comprensión era mala. Esos niños, que fueron un porcentaje menor, a Melissa la vi abriendo los ojos, puede ser, porque en realidad es un perfil bastante típico, es un perfil que no estamos tan acostumbrados a ver a diagnosticar. Ese porcentaje menor de buenos decodificadores pero malos comprendedores, los miramos uno por uno y le hicimos pruebas uno por uno. ¿Y cuál era el resultado del perfil mal comprendedor? Tenía dificultad con el lenguaje oral, tenía dificultad con el vocabulario, ¿sí? El mal comprendedor también es un mal comprendedor en la oralidad. Lo que pasa es que en la oralidad solemos tener interacciones en contextos cotidianos donde tenemos como muchos andamiajes para entender de qué estamos hablando. Entonces no es tan fácil de percibirlo. Lo percibimos cuando vamos a la lectura y el texto maneja contenidos, maneja conocimientos que no estamos tan habituados, entonces ahí aparece la dificultad con la comprensión. ¿Sí? El perfil mal comprendedor es un perfil que se nos suele escapar muchísimo en las evaluaciones, muchísimo. ¿Saben cuándo empezamos a descubrirlos? Cuando están en el liceo, en la secundaria avanzados,
y empiezan a tener asignaturas, le llamamos nosotros a las materias, no sé cómo le llaman ustedes, ¿no? Como literatura, filosofía, astronomía, física, donde aparece un vocabulario que es totalmente novedoso y ahí emerge la dificultad en la comprensión. Estuvo siempre, pero no se detectó. Ese es el perfil de mal comprendedor. Entonces, por eso viene la propuesta de estos investigadores de la Universidad de Oxford, Holm y Maggie Snowling. Si ustedes googlean, Maggie es la tercera investigadora en el mundo con más producción científica en temas de dislexia, en el mundo, ¿sí? Em, Son unos investigadores, todos los que han leído evidencia en temas de alfabetización los tienen que conocer. Si ponen sus nombres en Google Académico van a ver la cantidad de investigaciones que tienen. Ya están próximos a jubilar, de hecho Charles ya se jubiló, Maggie todavía no, y han entonces hecho este paso. Ellos han creado OCSED, que es algo parecido a EVA, porque han hecho este paso de poner toda su investigación científica al servicio de la práctica, ¿sí? Este es uno de los estudios científicos que nosotros tenemos en uno de los expresos de evidencia para que ustedes vean. Es un estudio randomizado. A la colega que andaba por ahí que le interesaba la investigación, ¿sí? Le puede interesar también porque esta es la metodología que se dice en la ciencia, es el estándar dorado de la ciencia, ¿sí? Cuando logramos hacer un ensayo randomizado, controlado, quiere decir que es un experimento. Un experimento es que tenemos poblaciones equivalentes que se pudo hacer de manera randomizada, aleatoria, o sea, no es que dijimos a esta escuela le hacemos esta intervención y a esta escuela no. Eso no es randomizado. Randomizado es cuando los niños aleatoriamente pueden caer en un grupo o en otro. A un grupo se le aplicó Nelly, y ahí vamos bajando a Nelly, y a otro grupo no se le aplicó Nelly. ¿Tá? Este es un estudio brutal que ustedes lo pueden descargar, lo pueden conocer, pero para hacérselo más fácil tenemos un expreso de evidencia para que vean de qué se trata. Y está acá, pero no sé por qué no lo pude insertar, así que denme un minuto que se los voy a poner directamente desde la página. Y van a ver en un minuto y medio el... bueno, veo que todavía tengo las mismas personas que surgieron, así que me quedo tranquila que todavía no se me aburrió del todo Alejandra, al... mientras que Sí, mientras que buscas ahí tu... hay preguntas en sí. el chat. Dice, Alejandra, ¿y a partir de qué edad se puede diagnosticar dislexia según tu criterio? Bueno, la dislexia, si por definición es una deficiencia de la decodificación, nosotros tenemos que asegurarnos que haya tenido oportunidades educativas para decodificar, ¿verdad? Que haya podido aprender a leer y que haya tenido oportunidades educativas suficientes para aprender a leer. Entonces, ustedes verán que eso nos da un margen de que por lo menos tenga 7, 8 años, ¿bien? Pero están los precursores, que es lo que nos aporta. Los precursores nos permiten identificar muchísimo antes, a los 5 o 6 años. Y estos enfoques actuales de precursores ya no les preocupa tanto hacer esa evaluación para decir si tiene dislexia o no tiene dislexia. No, les preocupa identificar los precursores y si los precursores dan amarillo, iniciar la intervención como si tuviera dislexia. ¿Qué pasa un año después? Que los que no tenían dislexia mejoraron notablemente y los que tenían dislexia mejoraron pero con mucha dificultad. Por lo tanto, así como les digo, necesitamos esperar a que aprendan a leer para hacer el diagnóstico formal. Nosotros, para darnos cuenta que alguien tiene dislexia, lo podemos hacer mucho antes. Lo podemos hacer a los 5 o 6 años. Genial, genial. Otra pregunta dice, ¿doble déficit se refiere a coexistencia de dificultades? De dificultades en la decodificación
y también en la comprensión. Porque a veces se nos confunden. Muchas personas con dislexia decodifican muy mal, entonces cuando leen no comprenden y nos parece que también tienen un problema de comprensión. Pero es importante diferenciar cuando el problema de comprensión es primario, o sea, lo tengo, aunque tú decodifiques por mí, yo no comprendo. O cuando el problema es secundario, como el caso disléxico. No, lo tiene de manera secundaria porque no decodifica. Entonces, el doble déficit, lamentablemente, tiene los dos problemas primarios. Genial, genial. Sin pregunta más, Alejandra. Encantada. En Podemos algún seguir. momento tendríamos que incluso proyectar hacer alguna investigación porque nosotros acá tenemos el guaraní como segundo idioma. Y también habrán cuestiones que indagar a la hora de hablar de niños que tienen los dos idiomas y que manejan ambos, que se les puede Tengo constituir grandes bilingües. noticias. Tengo grandes noticias para ustedes. Ahora les voy a contar. ¿Cuánto tiempo me queda, Melissa? Vos podés hablar todo lo que quieras, Ale. Ninguno estamos acá cansados de escucharte, al Estamos, contrario, estamos exactamente. así aprendiendo. Así que Qué lindo, qué hasta lindo. las 9:30 está configurada la reunión. Ah, yo estoy mirando 9:30 la mía, pero claro. Tenés No, no. 55 minutos más. Ah, está. No, no, voy a terminar antes si podemos interactuar un poco más. Me encanta que me hagan preguntas. Tenemos 1 minuto y medio de este expreso. Bienvenidas y bienvenidos a otro expreso de Evidencia en Acción. Hay muchos niños y niñas que ya desde los 3 o 4 años muestran fragilidades en sus habilidades de lenguaje oral. Estas habilidades son el fundamento de aprendizajes claves como la lectura, la escritura y las habilidades matemáticas, pero también inciden en el desarrollo psicosocial. ¿Cómo podemos intervenir ya desde edades tempranas en estas habilidades? El programa de intervención Nuffield Early Language Intervention preescolar, o NELI preescolar, parecería representar un excelente recurso basado en evidencia. En un artículo de 2024, Gillian West, Mariela Ríos Díaz, Charles Hume y colegas publicaron los resultados de un estudio randomizado controlado en 65 centros educativos con 1.586 niños y niñas de 3 y 4 años en Inglaterra que participaron del programa. Los docentes del grupo de intervención fueron capacitados y durante 20 semanas todos los días llevaron a cabo una sesión de 20 minutos. Se proponían actividades de lectura conjunta en torno a 20 libros infantiles, preguntas dialógicas, instrucción explícita de vocabulario, así como instancias de recuento. En forma adicional, cada semana los niños con desarrollo lingüístico más pobre participaron de sesiones complementarias de 10 a 15 minutos implementados por asistentes educativos. La evaluación de impacto de NELI preescolar mostró un avance significativo en las habilidades del lenguaje oral del grupo de intervención en comparación con el grupo control. De esta forma, confirma ser una herramienta sumamente potente. Ahora ayúdanos a poner la evidencia en acción. Si te contamos que hay planes para que NELI preescolar esté disponible en español, ¿cuál es tu reacción? ¿Qué detalles te gustaría conocer sobre el programa? ¡Chan! Ay, Espectacular. perdón. Sería genial tener en español. Y en guaraní, ni te digo. Ay, ay, ay. Ah, Qué desafío, pero sí, claro, es posible. a ver cómo voy para adelante. Ahí está. Bueno, entonces ahí les empiezo a contar. En realidad, se los iba a contar al final como sorpresa, pero algo Melissa ya sabe. Em, Comenzamos a hacer la traducción en español para Latinoamérica de Nelly y de Language Screen. Y uno de los países que está más avanzado en incorporarlo es Paraguay. Y no solo va a estar para español de Paraguay, sino que también se está analizando en guaraní también. ¿Tá? Es todo lo que les puedo decir, pero va a haber noticias muy en breve y por supuesto que a través de Melissa y la Sociedad Uruguaya de Pedagogía se van a enterar. Bueno, lo que nos fascina, además de que son, como yo les dije, estos académicos que son los investigadores más importantes del mundo, es que tiene tres patas.
Tiene el language screen, que lamentablemente ese no le vamos a poder cambiar el nombre, va a quedar así en inglés, que es la manera de identificar a los niños pequeños de 3 y 4 y 5 años que tienen dificultades con el lenguaje oral, con el vocabulario. Tiene una formación para los docentes, ¿sí? En cómo en realidad es una tontera de hacerlo. Sí se necesita la tablet, pero es muy fácil de hacerlo. Pero tiene una formación en cómo los docentes luego pueden apoyar a los niños que tienen dificultades con el lenguaje. Los docentes o los psicopedagogos que trabajen en centros educativos. Yo no sé cómo es en Paraguay, pero en Uruguay nos está costando mucho el ingreso del psicopedagogo en los centros educativos. Lamentablemente ingresa más en centros privados, que es donde menos lo necesitan que en centros públicos, pero también esta es una herramienta que está al servicio de ese rol dentro de las escuelas. Y tiene la tercera pata, o sea, tiene la evaluación, tiene la formación para los profesionales y tiene la tercera pata que es Nelly, que es la intervención. Una intervención que es para todo el grupo, universal, y luego una intervención que es específica para los niños que tienen más riesgo. Entonces, tiene como las tres patas que tiene que necesitar. Por ahora tenemos todo esto así con imágenes ingleses, ¿no? Pero como les digo, es cuestión de meses de que podamos tener también esto ya adaptado y con niños latinoamericanos, y como les adelanto, parece que los niños paraguayos van a ser los primeros en Latinoamérica. La prueba es una prueba automatizada, muy breve, confiable, que la puede administrar cualquier persona, y ya se ha demostrado, porque se ha cotejado, que tiene la misma precisión que las baterías de pruebas tradicionales de habla y lenguaje que se utilizan los especialistas. Entonces, de esta manera, te permite elegir de manera objetiva a los alumnos que tendrían que recibir Nelly, te arroja un informe, a ver si lo tengo acá, no, acá no lo tengo, en esta no lo tengo, te arroja un informe rápidamente donde te ordena a los niños con un semáforo en cuál de esas habilidades tiene. Tiene cuatro tareas: vocabulario receptivo, ¿sí? El vocabulario que comprende; el vocabulario expresivo; la comprensión oral, ¿sí? A través de una narrativa, la comprensión; y finalmente la memoria de trabajo verbal, que se ha visto que es un precursor que está muy asociado con el lenguaje. Entonces, en media hora te arroja este informe de todos los niños de la clase y te permite identificar entonces cuáles son los que están más en rojo o más debilitados. El curso para los docentes y para los profesionales tiene 3 módulos. Un módulo que son fundamentos del lenguaje, ¿sí? Acá está en inglés, pero como les digo, ya se está haciendo toda la traducción y va a estar todo en español. Luego tiene el curso 2, que es cómo se hace la intervención para los grupos, para todo el grupo, la estimulación que se puede hacer para todos, y luego la intervención más para los pequeños grupos, los que tienen más dificultades. Bien, en el trabajo va a ser para niños de, no sé si ustedes le llaman, bueno, en cada país se llama distinto, ¿no? Lo importante es que veamos las edades, ¿no? Desde 4 y 5 hasta 6, 7 y llega hasta 8 años, ¿sí? Y como acá tienen entonces lo que sería la evaluación, el entrenamiento, que son 12 horas de capacitación, la intervención dura 20 semanas de sesiones grupales, y después tiene otras intervenciones más individuales para los niños que, como les decía, tienen más descendido. Bueno, este es el entrenamiento y la capacitación en línea, pero les quería mostrar, no sé si ustedes han visto la página de Education Endowment Foundation, ¿la conocen? O si no, su par latinoamericano, que es SUMA, el Laboratorio de Innovación. Bueno, también se las recomiendo, se las voy a pasar ahora en el chat, porque Education Endowment Foundation fue la primera organización que se ocupó de hacer resúmenes de evidencia
para transmitir a los profesionales, ¿no? Fue la primera organización que tomó el guante de esto de, no es que los profesionales no le demos valor a la ciencia, es que hay muchas barreras para acceder a la ciencia, ¿no? Aquellas barreras que yo les dije al principio. Entonces ellos tienen, y Suma lo tiene en español también, ahora se los voy a mostrar, todas prácticas que han sido sometidas a valoración empírica y arroja estos tres tipos de resultados. El costo que implica, porque esto no está solo dirigido a los profesionales, también está dirigido a los líderes educativos, también está dirigido a los responsables de tomar decisiones en cuanto a políticas educativas. Entonces tienen que saber, por ejemplo, que ciertas prácticas pueden ser muy costosas o poco costosas. Y lo notable que les quiero mostrar, que esto que está acá es Nelly, es porque Nelly ya fue sometido por la valoración de Education and Dome Foundation, o sea, ya está evaluado y está en su página como una práctica que tiene estudios de impacto realizado. De bajo costo, esto que ven acá, el segundo reporte, es la cantidad de evidencia que demuestra. Hay evidencia fuerte, moderada, baja y hay evidencia inexistente. Esas son las categorías. Evidencia inexistente, no se vayan a creer que es malo, es que todavía no se ha investigado lo suficiente. Puede ser buenísimo, pero no se ha investigado lo suficiente, ¿está? Porque a veces hay estudiantes que me dicen, ignoran si no tiene candadito. Yo digo, no, 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 sometan a su escrutinio. Si puede ser una buena práctica, es que se necesita investigar, no quiere decir que sea mala, pero Nelly, además, ya tiene mucha evidencia que muestra que el impacto es fuerte. ¿Cómo se mide el impacto? En cuanto ayuda a progresar, ¿sí? En este caso, ayuda a avanzar 4 meses, o sea, el progreso adelanta 4 meses el progreso de los niños cuando se implementa Nelly que con los grupos donde no se implementaba Nelly, ¿sí? Entonces, ahí está un poco resumido el resultado. Bien, acá es la gran noticia que tenía para decirles, que muy pronto Nelly estará disponible en Paraguay, que a los colegas de OCSED les interesa convocar a líderes en Paraguay que les interese conocer, que les interese ser referente. Melissa, a través de la Sociedad Paraguaya de Pedagogía, ya es una referente para nosotras, pero también estamos buscando, porque cuando se empezó el estudio, se descubrió la importancia del guaraní en Paraguay, justamente, y ahora se está trabajando para también incorporar el guaraní. Entonces, se necesitan tener referentes, por lo tanto, son bienvenidos quienes quieran estar disponibles para colaborar, para participar de esta adecuación que estamos haciendo en Paraguay. Nos pueden escribir ahí al correo electrónico. Este es mi Instagram profesional, este es el Instagram de Evidencia en Acción, y bueno, y en la página que les dije pueden mirar los distintos recursos que les nombré. Mientras piensan sobre qué podemos hablar o qué me quieren preguntar, les voy a mostrar la maravilla de Suma, que no puede ser que no la tengan. Acá en Uruguay decimos, en el bolsillo del caballero y de la dama, hay que tenerlo. Esta Mientras te es... leo acá comentarios que hicieron algunos, en realidad Sí, hay una pregunta primero que dice, ¿qué incidencia tienen los idiomas o la influencia de esos idiomas sobre la codificación? Ya que en Paraguay tenemos niños que hablan 3 idiomas y yo interpreto que la colega dice eso porque aparte del guaraní, el español, los que vienen a la frontera a veces hasta portugués hablan. Así mismo. muchísima incidencia. Claro, claro, tiene mucha incidencia. Por un lado, sabemos que aprender a decodificar según el tipo de ortografía tiene consecuencias, tiene diferencias. Esto que yo les decía, aprender a decodificar en inglés es mucho más difícil que aprender a decodificar en español. ¿Ah? Sentámonos afortunados.
Nuestros niños en ortografías transparentes, no solo el español, el alemán, los alemanes tienen muchos estudios, son los primeros que demostraron esto de la conciencia fonológica que les decía, muestran que cuando en contextos normotípicos, ¿verdad? No en contextos de dificultades de aprendizaje, aprender la correspondencia grafema-fonema que es necesaria para decodificar no es el cuello de botella de nuestros niños y niñas, sino que es luego la fluidez lectora. En cambio, en los niños que aprenden ortografías opacas, eso es un verdadero cuello de botella, porque la A no se pronuncia A en todos los contextos, ¿sí? Y lo mismo con otras letras. Eso por un lado. Si a eso le sumamos lo que ustedes están diciendo, que son niños que están expuestos a distintos idiomas, mayor es la complejidad. Ahora, esto no quiere decir que sea negativo. Y de hecho, Alexa von Hagen, la doctora Alexa von Hagen, que es una de mis colegas de Evidencia en Acción, en su tesis doctoral ella estudió esto mismo. Estudió las dificultades en niños que están sometidos a dos lenguas. Ustedes ahora están hablando hasta de tres. Y no necesariamente esto es un problema al punto de que hay que sugerir que no se exponga tal lenguaje o tal. No, yo no soy experta en eso, entonces no me atrevo a hacerles una respuesta así. O sea, es el resultado. El resultado es que no necesariamente es malo. Puede ser más complejo, hay más intervención, hay más trabajo, puede ser más lento, pero en realidad las redes sinápticas que discriminan sonidos, si los niños están expuestos a diferentes percepciones acústicas, en realidad tienen mayores conexiones sinápticas. Entonces, puede ser un poco más lento porque necesitan ordenar, uy, acá estoy leyendo este idioma, acá estoy leyendo en el otro, pero no necesariamente malo, ¿tá? Eso es. Pero, pero bueno, y en Evidencia en Acción hicimos un webinar de bilingüismo que también lo van a encontrar en la página, si lo ven. Gracias, Ale. A ver, acá siguen escribiendo. Bueno, te voy a leer un poquitito los comentarios que hicieron más arriba después de esa pregunta. Aclararon y afirmaron que acá se está incorporando el psicopedagogo en las escuelas porque seguimos Qué lidiando bueno. con el tema de tratar de distinguir las funciones del psicólogo educacional y del psicopedagogo, ¿verdad? Por otro lado, otra colega puso a nivel privado, pero en las escuelas nacionales no, siguen siendo solo psicólogos los mayormente contratados. Después preguntaron si la corrección del NERI será online, porque es algo que necesitamos con urgencia en Paraguay. Mm, sí, por Eh, supuesto. Otra persona puso también en Paraguay tenemos influencia del alemán y alguien pregunta, ¿qué criterios se debe tener en cuenta para evaluar a niños que tienen como primera lengua el guaraní y su entorno se comunica en ese idioma y se les enseña en español en las escuelas? Interpreto que es la pregunta, ¿verdad? Qué difícil. Lo que les puedo decir es que por eso Nelly se está adaptando a guaraní, porque no podés un niño que habla guaraní hacerle una evaluación de vocabulario en un idioma que no es el que se comunica. Por eso es que se está haciendo la adaptación. Eh, y no sé si quieren desarrollar un poco más. Los investigadores tenemos una característica que es que no nos gusta hablar de lo que no sabemos demasiado. No es mi área de investigación esa del bilingüismo. Sí les digo que el equipo ya notó que esto no tiene sentido, o sea que hay que también tenerlo en guaraní para considerar en los dos idiomas, ¿sí? Como dice ahí veo Estela, ¿no? Asimismo debe ajustarse el idioma, exactamente, exacto. Ale, acá en vivo y en directo te tiro esto. Hay muchísimas colegas que me están escribiendo en privado, no les puedo responder a todas, pero les interesa participar del curso que están ofreciendo ustedes. Y aunque ya empezó la semana pasada, tengo entendido, existe la posibilidad que nosotros podamos participar actualmente o tenemos que esperar a la siguiente edición.
pero capaz que se están refiriendo el de dislexia. Sí. Ah, sí, sí, estamos a tiempo porque, sí, 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 están a tiempo, sí, 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 porque recién es la primera reunión, la primera tertulia este jueves y se repiten muchas rondas. Está todo, es todo asincrónico, así que sí, no hay problema. Genial, entonces les voy a pasar a todas las que me preguntaron el enlace para que tengan la información o si no, incluso después podemos ver ahí quiénes Sí, vamos a representar de Paraguay para aprender un montón con ustedes porque necesitamos actualizarnos y conocer más y prepararnos para poder verdaderamente responder mejor con incluso la realidad que tenemos nosotros aquí, ¿verdad? Y ojalá que se dé este proyecto en Paraguay, podemos seguir conversando después porque yo estoy segura de que hay muchos colegas que van a estar atentos y a disposición para colaborar porque realmente va a ser muy útil para nosotros aquí se esa va a dar. herramienta. En noviembre seguramente visitemos Paraguay justamente para concretar, así que se van a ir enterando. No sé si quieres hacerme otra pregunta o les voy mostrando que aquí, miren, es SUMA, ¿ven? Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el Caribe. Son chilenos, y si van acá, prácticas educativas efectivas, acá tienen esta maravilla, que es, ustedes eligen la práctica, por ejemplo, ¿qué impacto tiene agrupar por desempeño académico dentro de la clase? ¿Sí? ¿Qué impacto tiene? Bueno, el impacto es escaso, o sea, 2 meses, pero no hay mucha evidencia, miren, hay poca. Pero bueno, está, no afecta. Por lo tanto, si ustedes como psicopedagogas, una maestra les pregunta, a mí me gusta hacer grupitos por nivel y no sé qué, puedes hacerlo perfectamente, hay evidencia. Vamos a ver esta que, miren, claro, la colaboración, el trabajar entre pares tiene alto impacto. Esto es evidencia, por eso les digo, ojo con creer que evidencia limitada es poco. Que tenga, miren todas las que hay que no tienen candadito, miren esta, miren todas las que hay que no tienen nada, ¿está? O sea que esta que tiene poco es un montón de evidencia. Y lo lindo, luego ustedes lo abren, si a alguien le gusta la investigación, y acá tiene el detalle, ¿no? Bueno, explica bien de qué se trata la práctica, les hace como los hallazgos principales, habla de cuán efectivo es el enfoque y está a ver, el reporte, cómo implementarlo en su contexto, pero también está el reporte eh, de evidencia en América Latina, está, o sea, ustedes, el reporte de los estudios que hay, a ver si acá no estoy encontrando. Acá, apéndice técnico. ¿Tá? Si a alguien le interesa, acá se baja y les dice, todos estos estudios miren, 211 estudios respaldan esa pequeña práctica. La cara de Melissa, te encanta Melissa, no, es maravilloso esto. Respaldan eso, digo, para que ustedes, por eso necesitamos estas organizaciones. Nosotros no podemos leer esta evidencia, pero nosotros sabemos lo importante que es. Entonces, acá ustedes tienen la plataforma de prácticas efectivas que les dice todo. Y ahí pueden, así como está esto, recorren distintas, ¿verdad? Eh, Vamos a buscar la de lenguaje oral, que es la de vocabulario, aprendizaje emocional, comunicación oral y diálogo. Miren, miren, ¿sí? Tienen un montón. Ahí ven, prácticas efectivas, suma. Me alegro de haberles mostrado eso porque yo cuando lo descubrí fue un antes y un después. Muchísimas gracias, Ale. Estamos encendidos, estamos inspirados y nos contagiaste verdaderamente ese espíritu investigador. Todavía estamos aprendiendo a crecer en el ámbito de investigación. Es por eso que para nuestro próximo evento, cuando hagamos la segunda edición de este congreso, ya queremos abrir la posibilidad a los colegas para que vayan
presentando y animándose a hacer más investigación en nuestro ámbito, ¿verdad? Así que qué mejor oportunidad que empezar con Eva, con esta propuesta que nos está haciendo. Ahí ya le escribí a los colegas para que mañana coordinemos con los interesados y veamos un poquito entonces esa posibilidad, porque aquí en Paraguay nos falta justamente más opciones y formación en todo lo que es el área, no solamente de investigación, sino de actualización con mayores materiales que promuevan justamente esto de la evidencia, ¿verdad? Así que muchísimas gracias una vez más por tu tiempo, por compartir tu experiencia y tus conocimientos con nosotros, por abrir las puertas de Evidencia en Acción a Paraguay y por considerar a Paraguay para ser parte de este proyecto de la traducción de Nelly. Y bueno, seguimos en contacto, vamos a volver a escucharte el viernes. Así que a todos los participantes les comento que ella va a estar en la mesa redonda que vamos a tener el día viernes otra vez. Así que bienvenidas como siempre, ¿verdad? Y que esta sea la primera de muchas oportunidades para seguir compartiendo contigo. Raúl y Ruth, no sé si están ahí en este momento. Vamos a escuchar a nuestro presidente unas palabras para ir cerrando este primer taller. Te doy Yo el quería micrófono, Raúl. agradecer primero, Melissa, que realmente las conferencias virtuales a veces no son tan cómodas, pero agradezco, vi las caras de entusiasmo, vi los comentarios y eso es muy importante para uno, me quedo muy contenta. Y que bueno, que las puertas están abiertas también desde mi espacio en la universidad, donde, bueno, ustedes saben que a veces hacen trabajos de maestría o trabajos de doctorado y necesitan orientaciones, por supuesto. Desde la Asociación Uruguaya de Psicopedagogía, que también podemos hacer redes de colaboración en conjunto. Así que bueno, que esto sea el inicio de más colaboraciones entre Paraguay y Uruguay. Muchísimas gracias por la invitación y que sea un éxito toda la semana. Gracias, Ale. Muchísimas gracias, Alejandra, todos los que se conectaron también. Agradecemos también desde ya a todos nuestros auspiciantes que nos dieron la oportunidad también para que esto se haga realidad. Es un sueño, como dijo Melissa al principio, que por fin vio la luz. Entonces, sin estos auspiciantes, estas personas también, estas empresas que apoyaron, estas asociaciones que apoyaron también este congreso, el primer congreso, no iba a ser posible. Entonces, agradecemos a todos ellos, agradecemos también a Alejandra por su tiempo, por compartir con nosotros estas informaciones, este aprendizaje también para todos nosotros como psicopedagogos. Y lo que rescato todo es ese crear lazos también con nuestros colegas de otros países, ¿verdad? Que es lo más importante para seguir creciendo como profesión. Entonces agradecemos a todo el comité organizativo también de este primer congreso y nos vemos mañana a las 19:30 nuevamente con el siguiente, segundo tema del precongreso. Vamos a hacer una fotito grupal, a ver un Vale, Meli. poquito quién me ilumina acá, cómo se pone la vista. Prendiendo sus cámaras todos, por favor. Acá está. Vista acá. Rápido Galería. porque estoy esperando colectivo. Ay, bueno, a ver un poquito si encienden sus cámaras, vamos a hacer la foto de la primera tanda de colegas. A ver, voy a contar hasta 3 y quédense todos ahí sonriendo. A la 1, a las 2 y a las 3. No se vayan porque en base a mi pantalla vamos a tener la foto del segundo grupo. A ver, voy a correr. Muy bien, todos mantengan ahí sus sonrisas, colgates. 1, 2 y 3. Ahora sí, muchísimas gracias. Y también quiero aclarar que le tenemos a Jere, que es un capísimo con las redes y él nos está ayudando con todo un sistema para poder grabar estas reuniones y tener a disposición después. Jeremías, muchas gracias. Ahí Gracias, estás. Te Jeremías. dejo Gracias, para que Jeremías. podamos ver la grabación y repasar todo lo que estuvimos aprendiendo hoy. Así que bueno, gracias a todos por haberse conectado. Nos vemos mañana nuevamente a las 19:30 para poder escuchar a un profesional paraguayo en esta ocasión y aprender un montón, así como lo hicimos hoy. Gracias, Ale, una vez Muchas más gracias. y nos Hasta vemos mañana. mañana. Buenas Chao, noches para chao. todos. Chao, chao.